La 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 y la la y la la. La 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 y la la y la la. La 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 y la la y la la. La 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 y la la y la. La 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 y la y la. Nos encontramos en este tercer ciclo de estos conversatorios que hemos denominado Ali es Venezuela. En esta oportunidad desarrollaremos un tema que nos parece importantísimo, toda vez que entendemos que todo hecho político, social, cultural debe ser comunicado. Difícilmente nosotros podemos hacer o desarrollar una obra de arte o componer una canción o plantear un mensaje para autocomunicarnos, ¿no? El hecho comunicacional plantea ser lo más efectivo posible en el hecho comunicacional. Por eso, en esta ofensiva por los 80 años de nuestro Ali Primera y que estos conversatorios los hemos denominado Ali es Venezuela, nosotros el día de hoy vamos a desarrollar el tema Ali es Comunicación Popular. Para eso hemos invitado a dos grandes hermanos, a nuestro querido periodista Jimmy López, un comunicador social de una dilatada trayectoria periodística, investigativa, documental y militante. Quien conoce la canción de Ali, quien se ha paseado por esa canción que cabalgó en la denuncia de las miserias del capitalismo y sobre todo aquí en estas grandes urbes, tiene que pasar necesariamente por el análisis de Jimmy López, porque fue una persona que anduvo en el tránsito vital de nuestro Ali en algunos momentos de su vida. Y también tenemos a una querida, hermosa camarada, Indira Torregrosa. Ella es comunicador popular, además de ha venido desarrollando toda una línea de toda esa comunicación digital que en estos tiempos se ha convertido en una trinchera de batalla y además, por supuesto, es una Ali primerana de estos tiempos, ¿no? Ha crecido a la luz de ese mensaje solidario, de ese mensaje de humanidad, de ese mensaje militante, combativo, patriota y revolucionario de nuestro querido cantor mayor Ali Primera. Por eso queremos contrastar ambas opiniones y desarrollar esta línea de Ali es Comunicación Popular. Decíamos antes de comenzar esta conversa, cuando nos estamos preparando para este palabreo con ustedes, que efectivamente el hecho comunicacional plantea una simbología. Por eso quiero comenzar con Indira, preguntándole, Indira, ¿por qué Ali Primera sigue transitando en la comunicación en estos tiempos? No solamente desde la visibilización de su mensaje sonoro, que plantea todo un acercamiento a lo que es la identidad como país-nación desde lo cultural, desde lo musical, desde lo estético, sino por qué Ali sigue estando presente en el pueblo venezolano. ¿Por qué esa denominación de cantor del pueblo? De acuerdo a tu opinión, por supuesto. Bueno, gracias por la invitación y es un honor para mí estar compartiendo en este espacio, hablando y recordando a Ali Primera y bueno, cercano a esta fecha. Bueno, Ali Primera para mí, un comunicador innato, pero más allá del comunicador, que obviamente es su esencia como tal, porque la música comunica y también llama al tema de la conciencia, despertar de las conciencias. Ali es, para mí, sigue siendo un gran comunicador porque fue un Ali visionario. Es impresionante cómo nosotros podemos escuchar detalladamente sus canciones y decir que habla mucho de lo que está ocurriendo actualmente. Y muy importante también que en esos momentos que estaba ocurriendo cuando desarrollaba sus canciones, cuando escribía estas canciones, eran momentos coyunturales de temas sociales muy puntuales allí en ese momento, ¿no? Y que nosotros vemos que a pesar de lo duro que puede ser componer una canción en medio de alguna situación social, se convertía en un arma poderosa de comunicación, en un arma poderosa también de hacer valer lo nuestro, dar a conocer lo que estaba ocurriendo,
llamar a la gente para que se sumara y a través de la canción también comunicara, pero a pesar de que de pronto en algunos temas, algunas canciones que eran de pronto muy tristes, por ejemplo, Timarín, que fue una canción que surge de un acontecimiento muy lamentable, pero también la fuerza de continuar, ¿no? De esa fuerza. La canción empieza relatando un momento muy triste, pero también dice que ese fuego alumbrará el camino para donde hay que coger, ¿no? Que es cantar y cantar, y que era cantar para y luchar, era comunicar, era seguir la batalla. Entonces creo que... O sea, que llamaba a la esperanza, ¿no? Claro que sí, porque eran situaciones muy difíciles en ese momento, que él tenía que componer esas canciones, pero era un arma también para eso. Y creo que esa partecita es muy, muy importante en esa canción. Cuando decimos, pues, hasta que la vida se vuelva un cantar y nuestro combate una sola canción, porque esta madera no sirve pa' huacal, porque esta madera es puro corazón. Es verdad. ¿Tú conociste a Ali en los tiempos de la Revolución Bolivariana o Ali se acercó antes de la llegada simbólica del comandante? Bueno, cuando yo era niña escuchaba así, yo crecí en una zona popular de Petare y lo escuchaba, pero nosotros, bueno, hoy en día es muy distinto, ¿no? Hoy en día hasta un niño te habla de política y sabe, conoce un poco. De pronto en los tiempos de la Cuarta República, cuando nosotros éramos niños, no estábamos como muy empapados del tema que estaba ocurriendo, ¿no? Y Ali era un político también, un político de la música, de la canción, de la canción necesaria como se es conocido. Y eso era hacer política social también a través de la melodía. Y no lo conocí de lleno en esos tiempos de niñez, lo conocí con la Revolución Bolivariana. Y creo que esa canción necesaria nos ayudó a empujarnos, ¿no? Y nos acompañó y nos acompaña en nuestras expresiones como revolucionarios, en las marchas, en las convocatorias, inclusive nos acompañó muchísimo en momentos muy duros, como la pérdida del comandante Chávez, donde, bueno, canciones que marcaron mucho ese día y que nosotros escuchamos una canción de Ali y nos lleva mucho a ese Chávez que tanto lo citaba, ¿no? Y bueno, sí, lo conocí en tiempos de revolución. Qué asertivo has dado en el clavo, Indira, cuando dice que Ali era un político. Evidentemente él decía que no era un cantor, que él lo que era un político que cantaba, ¿no? Lo decía. Hay testimonios sonoros de algunas entrevistas de radio. Sobre todo, él utilizaba mucho la radio para llevar adelante su mensaje, ¿no? Pero debatíamos en una de las primeras ediciones sobre cómo la cultura popular sirvió como armamento para ese Ali político. Vamos a darle la palabra a nuestro Jimmy, el Ali político. El Ali que te tocó entrevistar, prácticamente siendo clandestino, porque como tú lo decías, eran perseguidos los que se osaban a visibilizar a Ali. Incluso cerraban programas de radio porque Ali planteaba su mensaje. Pero ¿qué crees que pasó ahí en cuanto dentro del punto de vista político de ese Ali militante revolucionario? Sí, fíjate, yo recuerdo una de las frases que me marcó de Ali, que la repetía mucho, y eso puede darnos una idea del concepto que tenía él de su responsabilidad histórica. Él una vez, no solamente que me dijo a mí, lo repetía permanentemente, el canto no gana batallas, pero ayuda a formar los batallones. Cuando Ali hablaba de su rol en un momento histórico de nuestra patria, de nuestra historia, Ali entendía que él fundamentalmente era un militante revolucionario que tenía la canción como un instrumento para llevar hacia las masas, hacia una masa que, aunque intentaran impedir que ese canto llegara, que ese mensaje llegara, pero estaba ahí y estaba pendiente de lo que decía Ali y de alguna manera lo seguía. Yo puedo decir que pese a la censura, pese a la persecución, por ejemplo en mi caso, ¿no? Yo me encontré con la canción amorosa y combativa de Ali a muy temprana edad. Yo vengo de una familia de San Agustín del Sur, en los años 60, y se esconchaban guerrilleros y hasta una enfermería clandestina teníamos ahí. Estaba mi tío Miguel Mijares,
comunista esencial y que fue dando las primeras nociones de lo que era la revolución. Pero en ese momento, cuando uno está cruzando el puente de la infancia hacia la adolescencia, yo tengo un encuentro con esa canción amorosa y combativa de Ali, y esa canción que era clandestina, que era proscrita, que era perseguida, esa canción inmediatamente marca mis caminos para siempre. Lo entendí de inmediato, y por eso digo que me marcó para siempre, porque ya tenía la semilla que venía germinando de mi formación revolucionaria, pero con Ali se marca definitivamente ese camino, que jamás abandoné y jamás abandonaré. Por ejemplo, cuando Ali cantaba, no me pidan poemas de amor, cuando quiero cantar la verdad, es la vida la que hay que enfrentar. Yo no puedo esconderla en la flor, el niño que mamanta los ojos resecos de la madre del tiempo. Con canciones de lucha, quiero verlo crecer. Con canciones de lucha, con canciones de pan y por menos sufrir, le cantaré a los hombres con guitarra y fusil. No me pidan poemas de amor, cuando quiero cantar la verdad. Es la vida la que hay que enfrentar. Yo no puedo esconderla en la flor. Ese era el Ali militante. Tú lo tienes pintado en la franela y eso plantea una simbología, porque Ali era el Che para nosotros, pues ese es nuestro Che. Nosotros de repente no tenemos al Che Guevara siempre pintado en la franela, pero lo amamos de la misma forma que amamos, lo llevamos en el corazón. Pero Ali está siempre pintado, ¿no? Es una simbología. ¿Crees tú que lo anímico, y con esto paso a preguntarle a Indira nuevamente, ¿crees tú que lo anímico, o entendiendo al sujeto como fenómeno de masa, como el que aglutina, con la carisma, tiene que ver con esa comunicación? ¿Crees que Ali explotó esa vertiente? Porque Chávez lo hizo. Chávez era una persona que entendió cuál era el lenguaje del pueblo. Ali lo hizo también. Su canción era muy franca, muy sencilla. Pero Ali, nosotros entendemos que tuvo dos épocas. Una del Ali militante, de una doctrina política e ideológica bien definida, que era su militancia dentro del Partido Comunista de Venezuela, y este otro Ali de otra etapa, que es una etapa más amplia, ¿no? Con mayor amplitud, claro, sin renunciar a su condición de marxista y sin renunciar a su condición de bolivariano. Pero también era un Ali carismático. Nosotros veíamos a Ali, era como el caramelo que camina, ¿no? Donde se paraba, agarraba hormigas, pues. Entonces creo que eso es importante rescatar. ¿Crees tú, Indira, que eso tiene mucho que ver dentro del comunicador popular para nosotros? Claro que sí. Bueno, como decía nuestro amigo Jimmy, que él lo veía no desde lo artista, no desde esa palabra que hoy en día la vemos distinto en el tema musical, sino que veía ese Ali que también era, como decirlo en estos tiempos, una pop star. Un rockstar. Sí, en estos tiempos... Nacho Gamboa, en su época le echaban broma, para que sepan una anécdota. A Ali le decían que era Nacho Gamboa, porque en esa época estaba un personaje que interpretaba a Guillermo Dávila. Aquella canción, Me pongo a pintarte, bueno, estaba de moda, y a Ali le decían que era el Nacho Gamboa. No, y también tenía su particularidad de vestimenta, sus lentes, su forma de vestir, obviamente es lógico, porque eso es un concepto también, y también es comunicar, porque cómo caminar, cómo hablar, cómo vestirse, también era parte de esa comunicación. Pero sí, ese carisma obviamente sumaba, ¿no? Veíamos conciertos de Ali en áreas bastante extensas, amplias, abiertas, donde había muchísima gente que iba a conocer esa esencia de quién era ese Ali, ¿no? Y como te digo, y para mí el concepto de Ali comunicador es ese Ali visionario, ese Ali que es muy, 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 como te decía inicialmente, increíble, que escuchas una canción y sabes que tiene mucha relación con el ayer y el hoy, ¿no? Entonces se convierte en ese ícono también de que nosotros podemos consultar. Por ejemplo, nosotros tenemos una situación puntual y
y especialmente con este tema de todas estas amenazas que ha tenido nuestro país por parte de fuerzas extranjeras. Y Ali hablaba mucho del tema del imperio, el tema de los trabajadores, de los derechos de los trabajadores, de los derechos del negro, de la negra, ¿sabe? Sin tapujos y sin decir gente de color, ¿no? Sino como esta canción también que la cantó en inglés, que era para Black Power. Sí, la Black Power, que era para también animar mucho a la gente negra y que siguiera luchando para acabar con el racismo. Algo así como esto, ¿no? Los pueblos latinoamericanos no odian a tu pueblo, odian a los del Pentágono que hacen la guerra por dinero, poder negro, Oreo, Black Power, Oreo, Black Power. Por ahí va, sí. No, y también con respecto a esas fuerzas extranjeras que han tenido siempre como la bota puesta a querer hacer su bota injerencista, pues querer dominarnos y estar que nosotros estemos allí a sus pies, es el tema de una canción que también es muy bonita, que también está muy presente, que es una canción de lucha, por decir, de la Gran Colombia, que es la guerra del petróleo. Es una canción que en esos tiempos hablaba mucho de la unión por estos días, ¿no? Exacto, de la unión del colombiano y el venezolano como una gran nación, ¿no? Y que se diera cuenta ese colombiano y ese venezolano que los yanquis lo que querían era hacer que estuviésemos en guerra porque buscaban nuestras riquezas. Entonces, creo que ese Ali comunicador, de una canción a otra, desde las canciones románticas, de las canciones que nosotros le cantamos a nuestras hijas, desde las canciones del amor, creo que complementa un árbol completo con todas sus ramas de lo que es decir un Ali comunicador. Jimmy, volviendo al caso de la densidad del mensaje, ¿no? Y hacemos la analogía porque este tema de la comunicación popular adquiere un relieve importantísimo con la llegada de la Revolución Bolivariana. Los comunicadores populares, yo le decía al momento de invitar a Indira a este debate que los cantores en todo caso eran los periodistas de antes, ¿no? Los comunicadores de antes eran los cantores, haciendo analogía con los comunicadores populares de hoy. No sé cuántos periodistas habrá en Venezuela, pero estoy seguro que durante muchos años más seguirá en el relieve esto que llamamos nosotros la comunicación popular, por cuanto es el teatro de operaciones que se está planteando en estos momentos. Ahora bien, la densidad del mensaje. Chávez nos refería a Isván Mesaro, por ejemplo, que son, digamos, intelectuales muy densos. Hablaba del intelectual orgánico, y el mensaje Ali no era un mensaje sencillo también. Pero ¿por qué eso caló? ¿Por qué popular? ¿Por qué el pueblo lo hizo suyo? Primero porque Ali venía del pueblo, ¿no? Y supo interpretar a ese pueblo porque tenía esa sangre corriendo por sus venas. Ali era efectivamente un comunicador, pero tenemos que interpretar a Ali como un comunicador, pero fundamentalmente como un militante revolucionario, con una densidad cultural, con una formación cultural. Por eso a Ali no podemos decir que era un artista más, un cantante más, porque Ali era una persona que tenía una formación ideológica, que se había nutrido teóricamente, y esa formación ideológica la asimiló, la llevó al lenguaje del pueblo a través de sus canciones, y eso caló fundamentalmente en el pueblo, porque quienes en un momento determinado estamos envueltos en una lucha, porque realmente nosotros estamos viviendo una dictadura, la dictadura del punto fijismo disfrazado de democracia. Ali lo decía en una de sus canciones, hablan de libertad cuando en verdad lo que hay es tolerancia. Trafican con la mentira, su mercancía es la democracia, porque la democracia para ellos era realmente una mercancía, así como la religión también es una mercancía, y él lo denunció en muchas de sus canciones cuando nos decía que no basta rezar, y cuando te dice, fíjate, por eso hablamos de la densidad del mensaje de Ali, cuando se refiere, cuando se dirige a ese pueblo que está manipulado inclusive por la iglesia, y le dice hay que aligerar la carga, y te dice concretamente, le dice al pueblo, busca al cura de parroquia, no busques al cardenal.
Dile que en la sabía que el sacristía, cura de parroquia era el que está más cercano. que estaba luchando junto a nosotros. Entonces, Ali, para ir redondeando esa idea, Ali tenía una densidad que provenía de esa formación ideológica. Ali era una persona extremadamente culta. Inclusive tú acabas de cantar una canción y Ali hablaba perfectamente el inglés. Ali hablaba varios idiomas, pero Ali llevó su formación ideológica, supo interpretarla en la voz del pueblo, en el sentimiento del pueblo, supo interpretarla en el lenguaje del pueblo. Por eso calaba más allá, inclusive superando todo el régimen de censura, de persecución que hubo contra su canción. En aquellos tiempos había el peligro de que uno lo metieran preso por decirle camarada a alguien. Pero además, la canción de Ali I, el canto de Ali I, había que escucharlo casi de manera clandestina. No era que en todas las casas tú podías llegar y poner como ahora, que podemos cantar a voz en cuello o poner a todo volumen las canciones de Ali I. No, y tú corrías el peligro de que poniendo los discos de Ali I te allanaran la casa y te metieran preso. A pesar de todo eso, Ali trascendió, y trascendió de tal manera que hoy es una de las raíces fundamentales de esta revolución, como de la revolución bolivariana, como lo dijo el mismo comandante Hugo Chávez. Ali era Chávez sin haberse conocido. Ali era el mensaje de Chávez. Jimmy, deja en el relieve a Ali y Chávez, la analogía. Tú que estás en este momento construyendo el paradigma de la comunicación popular, ¿qué ejemplos, qué valores de lo que Ali como comunicador plantea o planteó durante su vida, digamos, pública, tenemos que nosotros dejar en relieve en este momento? ¿Qué fortalezas podemos nosotros destacar de ese Ali? Bueno, además del amor, por supuesto, que también es altamente revolucionario, ¿no? Yo creo que... Pero que es una palabra que nos ha caracterizado a nosotros muchísimo, que es el valor de la resistencia también, ¿no? El valor de no doblegarnos, de a pesar de los momentos y de las adversidades que hemos tenido una tras de otra durante estos 21 años de revolución, pero han sido más logros. Y por esos mismos logros es que hemos tenido dificultades en el marco de la guerra que tienen contra la revolución bolivariana. Y ahí está Ali dándonos ese empuje. Nosotros, en ese sentimiento, o sea, la gente o las personas que sienten ese Ali, esa canción, que de pronto cuando Ali sacó esa canción, de pronto nosotros estábamos muy chiquiticos, o inclusive no estábamos por allí todavía, y sentimos la canción nuestra. Creo que ese concepto de la canción necesaria es un concepto maravilloso. Realmente no sé de dónde salió el concepto, pero el concepto de la canción necesaria es maravilloso porque abarca lo que nosotros necesitamos y que cada vez que escuchamos una canción en un momento que estamos con un golpe bajo, decimos, no, vamos a continuar, ¿no? Y creo que la relación Chávez-Ali I, que tengo entendido, si mal no estoy, me corriges, que Chávez y Ali no se conocieron, ¿no? Sí, no se conocieron. Y como citaba al comandante Chávez Ali, hay una canción que para mí es la canción que habla de Bolívar, pero habla de Chávez, que recuerdo como una anécdota, estos días previos al cambio de paisaje del comandante Chávez, que estábamos todos así como en vilo, preocupados, no sabíamos qué iba a ocurrir, y muchos escuchábamos la música de Ali I para sentirnos un poco allí refugiados, y recuerdo una canción que se llama Sangueo para el Regreso, que yo estaba en mi casa escuchándola, y esa canción habla de Chávez. Es increíble como dice que Bolívar estaba muy molesto en su tiempo porque su palabra y su legado estaba pisoteado por la Cuarta República, y que venía alguien que traía algo en la gualdrapa, y ese alguien era Chávez. Dicen que viene a caballo, pero trae la gualdrapa, un arsenal de cariños para sembrar en la patria. La patria es una mujer y el regreso para amarla, contra los que se desvelan tan solo por disfrutarla. Y en vez de darle caricia, lo que hacen es manosearla. Vámonos para allá, vamos a su encuentro, vámonos para allá, vamos a su encuentro. La 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 la.
Sí, así es, nuestro querido Ali. Muchos dicen, muchos Ali primeranos, y nos preguntan jocosamente, mira, que si Ali hubiese estado vivo, hubiese sido el ministro de la Cultura de Chávez. Entonces nosotros decimos, bueno, pero si de repente Ali hubiese estado vivo, Chávez tal vez hubiese sido el ministro de la Defensa, ¿no? Ali llevaba en la gualdrapa un mensaje de motivación, porque no solamente era la contemplación del mensaje que mucha gente vinculaba con lo lastimero, con lo malcriado, ¿no? Yo quería, Jimmy, contextualizar ese acercamiento temprano que tú tuviste con Ali Primera. Digo temprano para ti como comunicador, pero también para ese pueblo, ¿no? Ese pueblo específicamente de La Vega, que es el crisol de la revolución, lo decíamos. ¿Crees tú que eso sí fue un aliento, ese mensaje del comunicador popular que era Ali Primera, en verdad fue un catalizador para el accionar? ¿Por qué Ali llegaba, tocaba la fibra de las personas, tocaba la fibra del pueblo? Y tú hace rato hablabas de la franela, el puerto de Ali, porque Ali no era una vestimenta, Ali no era solo ponerse una camisa roja y salir por la calle a pregonar cosas. Ali decía, la palabra sin los pasos es una palabra muerta. ¿Qué significa eso? Que, en la canción del jabalí, por cierto, dedicada al pueblo de... Sí, exacto. ¿Qué significaba eso? Y yo también muchas veces le pregunté, porque yo no solamente andaba con Ali como periodista, porque Ali se convirtió en mi guía y yo andaba como el muchacho que le preguntaba al mentor cosas. Cada vez que nos conseguíamos, que hablábamos, que yo me ponía, así no estuviera haciéndole una entrevista, yo estaba haciéndole miles de preguntas a Ali. Porque te repito, él se convirtió en mi guía y con él fui macerando mi formación como revolucionario. Y entonces Ali me decía que una vez le pregunté a Ali por su condición de revolucionario y él me dice, yo no me autodefino como revolucionario, prefiero que mi conducta me defina como tal. Ali era, repito, era un líder, un dirigente, un militante revolucionario, un líder revolucionario que utilizaba la canción no digamos como un instrumento, sino como un vehículo. Ali era simplemente recogía lo que nosotros decíamos, por eso era una suerte de periodista popular también, porque él recogía el sentir del pueblo. Lo amplificaba. Y lo amplificaba y lo difundía, hecho verso, hecho canción. Era un comunicador popular, por supuesto. Y por eso te repito, fundamentalmente yo, más que el Ali cantor, yo seguía los pasos del Ali militante. Y así como yo, formación, mucha gente. Cuando Ali habla de La Vega, yo soy militante, fundador de uno de los periódicos pioneros del periodismo popular en Venezuela, que es La Vega Dice, de los años 79 y 80. Inclusive comencé a ejercer el periodismo de manera informal en La Vega Dice, en el año 80, antes de comenzar a ejercerlo formalmente en el 82. En una entrevista que le hicimos aquí en su apartamento en el Valle, primero que nada le pregunto, porque uno andaba en aquel dilema, el Ali comunista, pero que creía en Dios, que hablaba de Dios y todo lo demás. Y yo le pregunto primero, por eso, Ali, pues si la religión es el opio de los pueblos, y entonces Ali me explica una cosa que también inclusive me devolvió la creencia en un Cristo absolutamente distinto, que es nuestro primer camarada. Cuando Ali me dice, yo siempre digo cuando le pido la bendición a mi mamá, a mis hijos, le he hecho la bendición a mis hijos. Cuando Ali, la primera vez que yo lo vi en persona, que conoció un día de la madre, Ali lo primero que hizo cuando yo lo toqué por ahí por la plaza, mira Ali, disculpa, no nos conocía, Ali, mira que ahí está mi mamá que te quiere conocer, y lo primero que hace es voltear y le dice a mi mamá, écheme la bendición, feliz día, porque era un día de la madre en el año 80. Fíjate, ese Ali me dice a mí en ese momento, me bendice Dios. Yo siempre digo que me bendice Dios y me orientan Bolívar y Marx. Y ese fue el primer buen titular que yo hice, que yo tuve como periodista, no se me va a olvidar jamás. Y por eso es otra cosa que me marca, ¿no? Pero cuando esa persona te habla a ti en esos términos, tú entiendes que es alguien tuyo que está ahí. Por eso el impacto de Ali en todas y todos nosotros. Y cuando de repente yo le digo a Ali,
fíjate la trascendencia de lo que, de lo que decía Ali. Yo le digo a Ali, Ali, háblame de La Vega. Y entonces Ali suelta esa frase, eso fue en el año 81, es decir, que estamos cumpliendo 40 años también de eso. Ali dice, La Vega es el crisol de las luchas de la humanidad. Y nosotros, yo en el momento tuve que ajustar, por cuestiones de consigna, en el momento nosotros tuvimos que ajustarlo a La Vega es el crisol de las luchas populares. Y con el tiempo, imagínate, todavía hoy, 40 años después, una de las consignas fundamentales de la que es una de las parroquias más combativas del país es La Vega es el crisol de las luchas populares o La Vega es el crisol de la revolución, como lo ha adaptado el pueblo a través de los años, ¿no? Entonces, es ahí el impacto, porque Ali, repito, era una persona que te transmitía un mensaje, pero que ese mensaje iba acompañado con una práctica, iba acompañado con los pasos, iba acompañado con el ejemplo. Ali entrega su vida. Ali era una persona que tú andabas por la calle, como me ocurrió a mí, andabas por la calle y andabas pelando, y Ali se sacaba lo que él tenía del bolsillo y él se quedaba sin nada en el bolsillo para colaborar contigo. Ali hizo un disco. Otro dato importante, Ali es el único cantor, hay que decirlo así, pero el único artista que se mantenía exclusivamente de la venta de sus discos. Ali no cobraba conciertos, no cobraba por presentaciones absolutas, todo lo hacía de manera solidaria. Era el único que podía mantenerse, y no solamente que se mantenía humildemente a él y a su familia, a su esposa sola, a sus hijos, sino que además contribuía con otras y otros cantores, los ayudaba a grabar, y además hasta los actos que hacía eran en solidaridad con otros pueblos, por ejemplo, yo recuerdo un acto en solidaridad no solamente con otros pueblos, sino con liceos, con Benito Tocanori, etc. Decíamos en uno de los programas que él fue padrino de promoción en cualquier cantidad de promociones bachilleres. Imagínate, por supuesto. Sí. Entonces, la trascendencia de Ali, histórica, como dirigente, como militante revolucionario y por supuesto como comunicador, está expresada ahí, en el hecho de que, imagínate, sometido a una censura terrible, como estabas sometido a la persecución a la que estabas sometido, al hecho de que nosotros íbamos a los conciertos de Ali y a todos nos estaban tomando, a las miles de personas que estaban ahí, de alguna manera estamos sujetos a vigilancia por los cuerpos represivos. Y sin embargo, Ali se mantenía con la venta de sus discos. Para eso hay que tener una influencia como comunicador importantísima. Y por eso, ya para terminar de redondear la idea, es sumamente importante, que eso sí lo palpé yo, ya cuando estaba entrevistándolo, él cuidaba mucho lo que estaba diciendo. Él cuidaba mucho de que se entendiera claramente lo que estaba diciendo, tanto en sus mensajes en los conciertos, con todas sus groserías y todas, hasta a veces las groserías eran necesarias. Yo recuerdo que en un concierto en el Nuevo Circo, está Ali con su guitarra y de repente diciendo, quisiera que mi voz, seguía rajando la guitarra, el 4, pudiera cruzar el océano y llegar hasta Washington y pudieran escucharla allá en la Casa Blanca, en el Pentágono, cuando yo digo, gringo, el C de tu M. Y entonces, por supuesto, él decía. Por supuesto, aquel estadio... En su canción, cuando nombró la poesía, él decía, cuando nombro la poesía, nombro al hombre, a dos viejos zapatos y a Carlota, la de Aquiles Nazoa, y un odio terrible por la bota, mal parida y mal nacida en septentrión, que es lapidario, ¿no? Con toda su poesía. Hay un tema valiente, lo queremos abordar también, Indira, el amor. Porque Jimmy planteó una vertiente muy importante cuando él decía que efectivamente Ali se había convertido en un aglutinador y su accionar era verdad. En cuanto y tanto, a pesar de la persecución, Ali vendía muchos discos, ¿no? Y de eso vivía. Pero bueno, eso también refleja un eficiente uso de los medios que se tenían a la disposición, ¿no? Porque, bueno, mientras Ali cantaba había compañeros que estaban en la montaña
creyendo todavía en un método de lucha que era no solamente la política por la vía electoral, sino la insurgencia, ¿no? Disculpa, Ali, por eso a uno le da pena decir a Ali que le regalaron un disco. Sí. Porque uno sabía que tenía que contribuir, que al Contribuir. comprar el disco estaba contribuyendo con una Pero hay causa. un elemento que es el amor. No solamente el amor íntimo, ¿no? No solamente el amor que también Ali lo parafraseó muy hermoso en su repertorio, sino el amor al pueblo, el amor a lo que nosotros hacemos. ¿Qué reflexión te merece en este tiempo, Indira, toda vez que tú, muchas de las cosas que estás haciendo ahorita lo haces por amor? Porque tal vez desde el punto de vista material, esto de la comunicación popular no necesariamente es, digamos, es la panacea para resolver algunos elementos en esta sociedad que todavía gravitan en el barco o en el portaavión del capitalismo, ¿no? Todavía no hemos trascendido hacia ese que hemos llamado el mar de la felicidad y todavía estamos con algunas remoras. ¿Qué opinión te merece el amor en cuanto y tanto nos motiva a seguir en la lucha? Yo creo que principalmente el amor que nos inculcó, que nos enseñó, que nos orientó Ali, básicamente el amor por la patria. Cuando nos dice la patria es el hombre, y nosotros lo complementamos con que la mujer también, allí nace todo. El que quiere a su patria, quiere todo, ¿no? Desde ese amor por lo nuestro, por lo que nos duele, está esa construcción del futuro, ¿no? Y la construcción de los caminos para nuestros hijos. Y creo que Ali supo llevar dentro de todo ese Ali diverso, entre todo ese mundo de sentimientos distintos que él quería llevar con su melodía, el amor fraternal también, de madre, que él también dedica también canciones allí a su señora madre, a sus hijos. Y quién no, quién de nosotros no le ha dedicado a su hija la canción de La piel de mi niña huele a caramelo. O sea, nosotros teníamos un Ali multifacético, ¿no? Ese Ali de lucha, ese Ali bravo, como estamos comentando ahorita, que llegaba el momento que se ponía muy bravo y bueno, decía grosería que está dentro de nuestro argot popular, ¿no? De nuestra expresión como venezolanos y como gente del pueblo. Pero también estaba ese Ali poeta, ese Ali que también citaba a nuestros poetas también, ese Ali bolivariano, pero ese Ali amoroso también, ese Ali que también sentía, que era un hombre que también se enamoraba, que era un hombre que también sentía amor por una mujer, por sus Ali hijos. amorosos, ¿recuerdas alguna canción de ese Ali amoroso? Creo que esta que te hayan dedicado, pues seguramente te la han dedicado. No, de esta canción creo que se llama Amor en tres tiempos, creo que se llama. Sí. Sí, esta canción habla de... Salió, Amor en tres tiempos está en el disco, por cierto, La patria es el hombre, ¿no? Esa canción, según lo que conocemos, se hizo en el rancho de los Bruzual, allá en Macuto. Bueno, no era un rancho precisamente, era una gran casa. Ali iba mucho, era muy amigo. De hecho, Daniel Biglietti estuvo en esa casa. Y Beatriz, la que nombran ahí, el llanto solemne de Beatriz, era una perra. Muchos dicen, no, que Beatriz, filosófica, una perra que se llamaba Beatriz. Una niña, me imaginaba. Y fíjate que estamos hablando porque, bueno, para quien no sabe, Indira es una gran amante de las mascotas, de los animales, defensora de la fauna. Y Beatriz se iba de madrugada a bañarse en la playa en Macuto, el balneario, bueno, era un balneario muy hermoso. Y la perra con el frío salía llorando, que salía del mar huyendo de los peces. Un pedacito de esa canción. Te vi cabizbaja, mirando la playa, y quise saber en lo que pensabas. Te ves en los ojos y había lágrimas. Te quise decir que me perdonaras. Te quise gritar que yo te adoraba. Te besé en los labios mientras te cantaba. Digan lo que digan, yo te quiero. Piensa
piensen lo que pienses, tú me quieres. Me gusta quitarte la arena, me gusta quitar beso a beso esos granitos traviesos que están cubriendo tu cuerpo. Y por ahí se va, eres mi amor, mi ternura, eres mi fuego, mi locura. Hermosa canción de Alí. Así, las personas se podían conectar con Alí o identificar con Alí, el político, bueno, el que estaba pendiente en su momento de la política, el que estaba pendiente de alguna noticia internacional, de alguna situación coyuntural, pero el que no estaba muy pendiente de eso se puede identificar con ese Alí también amoroso, ese Alí para dedicarle a su ser querido también. Yo les contaba algo que me contó Alí a mí. Alí me dijo una vez, se los contaba fuera de cámara a ustedes, me dijo una vez a mí que él, cuando estaba José Luis Rodríguez, el Puma, subiendo. Estaba el Puma subiendo como la espuma. Subiendo como la espuma, subiendo sus niveles de popularidad. Se consiguen ambos en el aeropuerto de Maiquetía, si mal no recuerdo, me contó, imagínate, hace tanto tiempo que me contó eso Alí. José Luis le pidió unas canciones, Alí, recordemos, Alí se inició en la música como serenatero, cantando boleros, cantando rancheras, etcétera, etcétera, antes de asumir la canción combativa revolucionaria, la canción necesaria. Y no dejó de cantarla, Alí, ya lo estamos, tantas canciones de amor, del amor de piel a piel, como decimos, además del amor por la patria, como bien lo resaltaba. Se encuentran en el aeropuerto y José Luis Rodríguez le pide unas baladas a Alí. Y Alí me contó, a mí no, seguramente se lo habrá contado a otras personas, a mí no puedo haber sido el único, que él le mandó un cassette con varias composiciones, con varias maquetes y eso. Y más nunca supo eso. Por supuesto, me imagino que José Luis Rodríguez, en aquel momento que comenzaba a tener ese auge a nivel internacional, no se atrevía a cantar canciones que fueran autoridad de un comunista, pues, por decirlo. Además que José Luis Rodríguez creo que era de ECO. Yo creo que una vez, tú me corriges, Alí, yo sé que una vez Alí le hizo una entrevista a Ernesto Cardenal. ¿Tú te acuerdas de esa entrevista? Sí, está por ahí, pues recientemente Ernesto Cardenal, retomaron. Alí también tenía sus dotes de periodista. Con su radio y hablándole a Ernesto Cardenal, pidiéndole opinión sobre el cerco mediático que había en torno a la revolución sandinista. Sí, exacto. En el año 83, es la última entrevista formal que yo le hago, entrevista que se inaugura, comienzo yo una sección de entrevistas en la que tú posteriormente también has sido entrevistado, una entrevista de personalidad que se llama A Mitad de Camino. Y yo tengo la fortuna de haber hecho Alí primera a mitad de camino y Alí Alejandro primera a mitad de camino. Esa entrevista se titula Soy un militante de los sueños. Y él en esa entrevista, yo en algún momento le pregunto, ¿no? Alí, y volvemos a la trascendencia de Alí. Diógenes Carrillo dice que Alí es el profeta de la revolución bolivariana, pero está Diógenes Carrillo. Digo, Alí, ¿tú crees que nosotros algún día veremos concretada la revolución? Y Alí me dice, yo digo, te voy a decir como dice Carmelo Laborit, yo estoy seguro de que mis ojos abuelos habrán de ver la patria liberada. Y los ojos abuelos de Alí están viendo son 80 años. A la patria transitando por los caminos de la liberación. Y yo quiero resaltar también que de esa entrevista, Alí me propone hacer un libro a mitad de camino, porque así se llama y se sigue llamando la sección todavía que la sacamos de vez en cuando, a mitad de camino con los cantores populares. De eso nosotros conversamos en el año 84, pero Alí estaba montado entre la rabia y la ternura. Entonces me pregunta yo le digo que, por supuesto, compré el disco, ¿no? Entre la rabia y la ternura. Cuando él me pregunta, ¿qué te pareció el disco? Yo le digo, Alí, es lo mejor que tú has hecho. Sí, hay una madurez. Es lo más maduro que tú has hecho como poeta, ¿no? Y entonces, solamente le digo, y esa canción, Camarada, ahí tú llegaste al clímax, a tu clímax como poeta. Y lamentablemente, como ser humano. Y lamentablemente, con Camaradas, Alí se estaba despidiendo. Estaba despidiendo. Y quedamos en hablar al año siguiente de ese libro, de los cantores populares, que quedó a mitad de camino, también se quedó el libro, y que ojalá podamos retomar en algún momento. Una reflexión final, ya llegamos al final de este conversatorio. Alí es comunicación popular de toda
este ciclo que hemos denominado Alíes Venezuela en sus 80 años. Una reflexión final, Indira, y queremos agradecerte a ti, a Jimmy, a ti, Indira, por asistir a este conversatorio. Bueno, la reflexión final es que sigamos siendo muy parecidos a Ali, sigamos teniendo esta canción necesaria como un concepto y como un arma también bonita de defensa de lo nuestro. Creo que lo primero que nos llevamos de Ali es la defensa de nuestra patria, el amor por ella, sin ella nada. Y creo que deberíamos aprender mucho de ese Ali, que estuvo en momentos muy duros, muy difíciles de censura, como le estaba comentando Jimmy, de persecución, y a pesar de eso, mira el gran legado que tenemos aquí, de tantos años después, y nosotros celebrando este natalicio tan importante, y precisamente tratar de cómo es, que es muy casual, o de pronto no es una casualidad, es una causalidad que Ali cumple años el 31 de octubre, donde en otras regiones se celebran otro tipo de acontecimientos, y nosotros celebramos el nacimiento de este gran cantor del pueblo que es símbolo de la Revolución Bolivariana y continuará siendo nuestro compañero y nuestro guía en el sentimiento de este camino tan bonito que es la revolución. Gracias al canal del Ministerio de la Cultura que se encarga de retransmitir estos conversatorios. Y nos despedimos parafraseándole cuando decimos: propongo que nuestras manos sean buenas para la siembra, que alimente a la ternura y a los derechos del hombre. Alíes Comunicación Popular. Gracias.